En esta noche el tema se titula Vuelve a tu fe. Hermanos, les pedimos de una forma muy especial que pongamos atención y con esa fe, esa constancia, pidiendo mientras que nuestra hermana Janet está predicando, todas estas guerreras de oración puedan estar orando, que el Espíritu Santo pueda llegar a los corazones de todos estos hermanos que no se han entregado a Él. El enemigo va a hacer todo para que nosotros no lo aceptemos, no aceptemos a nuestro Dios. Nuestro Dios nos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Janet, el tiempo es tuyo, el Señor les bendiga. Sabemos que esta semana ha sido de gran bendición y seguirá haciéndolo. Al final vamos a dejar un tiempo, si algún hermano quiere dar algún testimonio, algún agradecimiento, lo vamos a dejar al final. Adelante, Janet. Buenas noches, queridos hermanos, contenta de estar con ustedes. Ha pasado rápida la semana, estamos a miércoles prácticamente y la verdad pensé que iba a tener más tiempo para tocar otras temáticas, pero bueno, Dios siempre es oportuno. Él guía nuestra vida y Él decide, ¿cierto?, qué temática tocar. Saben que he puesto mi confianza en Él, le he preguntado a Él cada noche, le he preguntado qué tema podemos tocar para esta hora. Hoy vamos a hablar de la fe. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta cantar, tengo este ministerio con alabanza. Espero que todos los que estén aquí estén suscritos a mi canal, ¿ya? Porque es la mejor forma de poder apoyarme en este ministerio. Y bueno, hoy vamos a cantar un himno. Es un himno que me gusta mucho, se llama Jesús resucitado. Es un himno, Lo voy a entonar en este momento, me recuerdo mucho de mi madre, a ella le encanta este himno. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo segura estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera a mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues suya estoy. Ganó mi corazón, por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Canta conmigo. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano,
tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Mi corazón. Amén, amén. Yo no tengo duda de que Dios ha ganado nuestro corazón. No solo hoy, sino que cada día Él gana nuestro corazón, porque Él conoce nuestras luchas. Él sabe quiénes somos, sabe de dónde venimos, sabe por qué lo buscamos, sabe nuestra preocupación, nuestra alegría. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Vuelve a tu fe. Y no está hablando de volver a tu religión antigua, no. Es volver a esa fe genuina que tuviste en el comienzo. Aquello que no te hacía trastabillar, aquello que no te movía de tu fe, aquello que no te hacía dudar. Voy a invitarles por favor a que abran la Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Ya lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. ¿Alguien lo encontró? Siéntase libre, por favor. Léalo. El que lo encuentre, por favor, prenda el micrófono y léalo. ¿Alguien lo encontró? ¿No? Ya, 16, Gladys, léalo, por favor. ¿16 qué, hermana? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. 13. Le leo. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Muy bien, muy bien. ¿Saben que mi versión, verdad, dice, permanece firme en la fe? Permanece firme en la fe. ¿Saben quién está diciendo esto? Pablo. ¿Y saben a quién? A todas las personas que estaban entrando de la iglesia de Corinto. Sandalia. Con esa ropa está subiendo al sofá, ¿no? Vamos a pedirle a Isabel. Exacto. Muchas gracias, Isabel. Fíjense que Pablo está diciendo esto a los miembros de Corintios. ¿Y saben quiénes eran los que estaban entrando a la iglesia? Eran personas de todo tipo de cultura. Estamos hablando de una época en donde romanos, griegos, hebreos y de diferentes culturas estaban entrando a la iglesia. ¿Y saben lo que pasaba? ¿Saben lo que estaba sucediendo con aquellas personas que se estaban convirtiendo en el cristianismo?
eran probadas por su fe. ¿Saben ustedes que hasta el siglo I todas las personas guardaban el sábado? Todos los cristianos existentes guardaban el sábado. Todo el mundo que seguía a Cristo guardaba el sábado. No había ese tipo de problemas. Pero cuando Constantino cesó la persecución astutamente para ganarse, ¿verdad?, la aprobación del pueblo. Dice la historia que él se sintió tocado, que se sintió que un espíritu, ¿cierto?, lo llenaba de una presencia espiritual. Y entonces, como él profesaba la religión romana, él dijo: voy a ser creyente, voy a ser cristiano. Y dice la historia que en su gobierno cesó la persecución de los cristianos. Los cristianos, ¿cierto? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Se multiplicaban, eran antorchas humanas en el circo romano, los mandaban en grupos, ¿cierto? Los animales los despedazaban, pero no se extinguían los cristianos, se multiplicaban. Y la persecución duró muchos años. Pero cuando llega Constantino, ¿saben lo que hace Constantino? Él dice: yo voy a ser cristiano, entre comillas, porque recuerden que él tenía una religión. Obligó a todos sus soldados a que se autobautizaran. Así que los soldados cruzaban el río en su caballo, metían su cuerpo debajo del río y al otro lado salían con su caballo caminando y se autobautizaban. Todos los soldados ahora eran cristianos. ¿Saben lo que quería conseguir Constantino? Él quería conseguir que todos los cristianos estuviesen en un solo lugar. Porque al principio los cristianos se reunían debajo de la tierra, ¿verdad?, a escuchar a los discípulos, o en el río, o en el monte, o en las cuevas. Pero cuando cesó la persecución, él atrajo a todos los cristianos y él fue el autor de levantar la primera iglesia. Él fue. Él dijo: voy a hacer una iglesia en donde los cristianos entren y no anden por todas partes predicando. Astuto, ¿verdad? Astuto el hombre. Así que levantó la primera iglesia. Pero su plan tenía otro propósito. Esa iglesia pura, esa iglesia naciente, esa iglesia fervorosa, esa iglesia que seguía a Cristo, esa iglesia que escuchaba a los discípulos que hablaban de Jesús, esa iglesia pura, él introdujo su religión, Constantino, introdujo su religión romana a esta iglesia pura, a esta iglesia pura. Y entonces hubo un tiempo en que los cristianos guardaban el sábado y los creyentes, ¿cierto?, que tenían su religión, que adoraban al dios Sol, porque recuerden que la religión romana adora al dios Sol, guardaban el domingo. Así que hubo una época en el tiempo en que los cristianos guardaban el sábado y los religiosos que tenían su fe en la religión romana y que se estaban introduciendo a la iglesia cristiana, guardaban el domingo.
Un grupo guardaba el sábado, el otro grupo guardaba el domingo. Y por mucho tiempo estuvo así. Hasta que en el año 321 Constantino hizo un decreto de muerte. Ahora todo el mundo debía guardar el día domingo como día del Señor. ¿Y saben lo que ocurrió con eso? Nuevamente se levantaron las persecuciones. Así que todos esos griegos, todos esos romanos, todos esos hebreos y de distintas culturas tuvieron que vivir en carne propia lo que era mantener su fe. No en una religión, no, en Cristo, en su palabra, en su enseñanza. Era importante lo que Pablo estaba diciendo a estos creyentes. Permanece firme en la fe. Aun cuando los que te rodeen te persigan, te lastimen, te dañen. Permanece firme en la fe. ¿En quién has depositado tu fe? ¿En quién has puesto tu fe? ¿En la iglesia? ¿En la palabra de Dios? ¿En Jesús? Alguien podría decirme, no, yo creo en Dios solamente. Tengo alumnos que me dicen así, profe, yo creo en Dios solamente, pero no en las religiones. Y yo le digo que le falta lo más importante, porque el cristianismo nace con Cristo. Él le dio la identidad a nuestra fe cristiana. Pero no solamente la fe cristiana, sino la fe en su palabra, en su enseñanza. ¿En quién has depositado tu fe? Tengo otra pregunta para ti. ¿Eres tú una persona de fe? ¿Puedes decir, tengo fe? A lo mejor los hermanos aquí presentes pueden decirme, ¿verdad? Pueden escribirme. ¿Alguna vez usted ha perdido la fe? ¿Se ha extraviado la fe en su vida? Hoy vamos a hablar de la importancia que es mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Y saben que permanecer firmes en la fe se oye fácil, pero no es fácil. No. Mantenerse firme en la fe en Jesús, en una época, en un tiempo, en este tiempo donde hay tanta influencia espiritista, influencia, ¿cierto? Asiática, filosofía, ¿cierto? Que de alguna manera sacan a Cristo del centro de la fe del ser humano, donde le enseñan a tener fe a las personas en objetos, en autoridades, en
en filosofías que no son dirigidas por Dios. Sí, a veces la fe flaquea. Amén, Farley. Excelente lo que has puesto ahí. Y muchas veces también nuestra fe flaquea por los golpes de la vida. Pero aquí tenemos a Pablo que dice, ¿verdad? Permanece firme. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que permanecer firme? Vamos a lo que dice la Biblia. Efesios 6:16. ¿Qué dice Efesios 6:16? Efesios 6:16. Alguien, por favor, rápidamente que abra la Biblia y lea. Siéntanse en confianza, tome la Biblia, léala, márquela. Amén, mi hermano Antonio, ahí, ¿cierto? Con ese aporte excelente de la Biblia. ¿Qué dice Efesios 6:16? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? Yo lo voy a leer entonces. Dice así: sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjate que cuando Pablo está escribiendo esto, ¿sabes a quién tenía a su lado? Un soldado. Gran parte de su ministerio, él estuvo encarcelado. Así que mirando el traje de este soldado romano que cumplía su deber, él dice: sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, ¿sí? Porque tú y yo estamos en una batalla espiritual. La palabra de Dios dice que el dueño de esta tierra no es Jesús. Porque si Jesús fuera el dueño de esta tierra, no tiene sentido ir al cielo, no tiene sentido anhelar la eternidad. ¿Cristo es el dueño de esta tierra? No, Él no es el dueño de esta tierra. El dueño de esta tierra es otro. Por eso hay todos los desastres naturales que existen en la tierra es culpa de Él. Todas las muertes y todo lo que ocurre desastroso en esta tierra, que cuando tú lo oyes y cuando tú lo ves, te dan ganas, ¿cierto?, de que Cristo venga pronto y se acabe este planeta ya, es causa de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que el dolor muchas veces destruye tu fe. Él sabe que con todos los golpes que la gente vive y sufre en este planeta, puede provocar en el corazón del ser humano enojo contra Dios. Puede provocar rechazo a Jesús. Y por eso hoy en día vemos jóvenes y adultos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Por los golpes que han recibido, por el dolor que a veces es tan profundo que no te deja ver a Jesús. Dardos. Él tiene dardos en tu vida. Usa los hijos, usa el trabajo, usa la iglesia, usa tu familia, usa tu esposa, usa tu esposo. Dardos, dardos para quitarte la fe, para quebrantar tu vida, tu visión con respecto a Dios.
Usa la enfermedad. Usa un novio, una novia. Usa el colegio. Usa las personas, usa a personas que saben que pueden lastimarte. Que saben que pueden lastimarte. ¿Y qué es lo que busca él? Quitarte la fe. Robarte la fe. Pone la duda. Pone la duda. Hoy en día, la mayor cantidad de seres humanos que está enferma es una enfermedad emocional, una enfermedad que se llama depresión. Pero hoy hay otra derivado de la depresión. Hay una que se llama distemia. Tengo un alumno que tiene distemia, heredado por su madre. Su hermano tiene distemia. Lucha constantemente con su enfermedad y ¿saben? No cree en Dios. Quiere creer, pero está concentrado como adolescente en otras cosas. Su familia era de la iglesia. Hoy, él ya no va. ¿Saben? La sierva de Dios con respecto a esto dice lo siguiente, es interesante lo que ella dice. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y sus actividades, habrían mucho menos orgullo y frivolidad. El enemigo es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobiernan cumplen sus órdenes. Mediante ellos multiplica a sus agentes por todo el mundo, instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Pero aunque los principados y las potestades de las tinieblas son muchos en número e incesantes en sus actividades, sin embargo, el cristiano nunca debiera sentirse desvalido o desanimado. No podrá tener la esperanza de escapar de la tentación porque merne la eficiencia satánica. Dios no dejará desvalido a su Hijo. Dios no dejará desvalido a aquel que aún siendo golpeado se mantiene firme en lo que ha creído, firme en su fe. Hay otro versículo que quiero invitarte a leer. Así que tienes que tomar el escudo de la fe para cuando vengan esos dardos, mantenerte aferrado a la fe, aún en el dolor. ¿Quién habla esto? Pablo. Pablo. Sigo leyendo lo que dice la sierva de Dios. Hay ángeles buenos y malos. El enemigo siempre está alerta para engañar y extraviar.
Usa toda fascinación para seducir a los hombres que entren en el camino ancho de la desobediencia. Actúa para confundir los entendimientos con conceptos erróneos y para eliminar las señales colocando su falsa indicación en el camino correcto. Y tiene mucha razón. Cuando Constantino cesó la persecución, ningún cristiano pensó cuál era su plan. Hay muchas enseñanzas erradas que se dan desde el púlpito. Mira a Pablo, a Saulo. ¿Cuánta enseñanza había en él? Y estaba equivocado. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Alguien lo encontró? Mira lo que dice Pablo en este versículo. Me encanta lo que él dice. Lea, Leo. Lea, He por peleado favor. la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Pablo? He guardado. Eso dice Pablo. He guardado. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. ¿Y qué dice? He guardado la fe. He mantenido mi fe. Me emocionaba cuando pensaba en él, ¿saben? Me emocionaba. Un hombre tan importante. Un hombre tan letrado, culto de la época. Un hombre religioso, romano y judío a la vez. Un hombre instruido que profesaba una fe, una religión. Y creía que matando cristianos honraba a Dios. Es que a veces creemos que estamos siguiendo a Jesús, pero no lo estamos siguiendo. Seguimos a Jesús cuando seguimos su palabra. Seguimos a Jesús cuando aceptamos su enseñanza. Fíjate lo que dice la sierva de Dios con respecto a esto. Pablo exhorta, dice, a que se aparten de los asuntos del mundo y de cualquier complicación que le impidan entregarse plenamente a la obra de Dios. Imagínate. Él exhorta a que nos apartemos de todos los asuntos del mundo y de cualquier cosa que impidan que yo pueda desarrollar mi fe plenamente en las obras de Dios. ¿Quién era él? Saulo. Era tan temido por los cristianos, tan temido. Pero Jesús un día se apareció. Qué maravilloso es Jesús, que aun cuando tú estás en una fe, te busca. Yo tengo una herencia católica. Sé lo que es hacer mandas, comer la hostia, sé lo que es rezar.
Vi a mi madre orar, rezar, mejor dicho, a un cuadro donde estaba Jesús en el Getsemaní, que estaba detrás de la puerta. Ella me enseñó los rezos. Mantuvo una Biblia abierta, creo yo, muchos años. En el Salmo 91 no la podíamos tocar. Era intocable esa Biblia, a pesar de que la hoja en el Salmo 91 estaba café, pero no la podíamos tocar. Pero un día Jesús nos enseñó lo que decía la Biblia. Y nuestra vida cambió. Comenzamos a depositar nuestra fe en Jesús, en el único que puede cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestro futuro. Y yo le doy gracias a Dios, porque así como alcanzó a Saulo de Tarso, me alcanzó a mí, alcanzó a mi madre y te alcanzó a ti. Te tomó y te trajo a Él y te enseñó su palabra y su verdad. Tú y yo en algún momento hemos depositado nuestra fe en cosas, creyendo que estábamos bien. Pero Dios, en su infinito amor, Él nos enseñó a depositar nuestra fe en Él y en su palabra. En su palabra. ¿Y qué hizo Dios con Saulo? Lo convirtió en cristiano. Mira lo que hace Dios. ¿Quién hubiese pensado que el perseguidor de los cristianos se convertiría en un cristiano? Nadie lo vio venir. Es que así hace Dios. Nos sorprende. Yo me imagino la cara de aquellos cuando se enteraron de lo que había sucedido con Saulo de Tarso. Sorprendidos, no lo podían creer. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién va a perseguir a los cristianos? Porque Saulo era el que los perseguía. Y era lapidario, destructivo, sin compasión. Pero ahí estaba, tirado en el piso Saulo. Y cuando cae a tierra, después de haber sido, podríamos decir, golpeado con esa luz que lo dejó ciego, escucha esa voz. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Y saben lo que sucede con con Saulo de Tarso, que ahora conocemos con Pablo? Abandona su religión. Abandona su religión. Decide seguir a Cristo. Es decir, se hace cristiano en el peor momento de la historia cristiana, donde los cristianos eran perseguidos. Y él decide colocar su fe en Jesús. ¿Y saben lo que sucede? ¿Saben lo que sucede? Pablo desarrolla humildad, desarrolla mansedumbre y desarrolló obediencia. No en una autoridad eclesiástica, sino en Jesús. ¿Y saben lo que dice la sierva de Dios en el libro Mente y Carácter y Personalidad, tomo 2? Ella dice que la humildad, la mansedumbre y la obediencia no es fe,
pero son los efectos de la fe. Esto me llamó la atención, porque la humildad y la mansedumbre y la obediencia es el resultado de una fe inquebrantable. Así que la fe se puede ver. Y vemos a un Pablo que tuvo que reconocer que estaba equivocado. Tuvo que reconocer que estaba equivocado. Un hombre grande. Pablo tuvo que aceptar que Jesús ahora guiara su vida. ¿Saben? Lo más difícil para el ser humano es dejar su vida en las manos de otro. Sí, yo lo sé. Tener que depender de otro es algo muy difícil, muy, muy difícil. Pero ahí está la mansedumbre, el dejarse guiar, el ser dócil, el aceptar, el rendirse. Eso es fe. Saulo tuvo que aceptar a Jesús y dejar que Él guiara su vida. Tuvo que rendirse. Por eso Jesús lo tuvo 3 días ciego. Y me es tan maravilloso cuando la voz le dice, ve por la calle, ¿verdad? Ve a tal lugar. Alguien te está esperando. Y luego, ¿cierto? Envía un siervo de Dios, Ananías, para que le abra los ojos. 3 días estuvo ahí. Sí, a veces tú y yo vivimos esos 3 días de lucha. Porque quiere gobernar nuestro yo, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos caminar a nuestra pinta, porque no queremos dejar lo que nos gusta. ¿Has tenido esos días en donde has tenido que luchar y has tenido que rendirte a Jesús y confiar en que Él guiará todo, en que Él ordenará todo? Saulo lo vivió. Pero cuando ya pasó ese momento, Pablo tuvo que obedecer. Pablo aprendió a obedecer. ¿A quién? A Jesús. Él tuvo que aprender a obedecer a Jesús. Antes lo mandaban los fariseos. Les indicaban lo que debía hacer. Y él obedientemente iba y lo hacía. Ahora no. Ahora el que debía indicarle cómo vivir y a dónde ir y qué hablar era Jesús. Los efectos de la fe. ¿Eres tú una persona humilde en tu vida espiritual con Dios?
a la luz de la Escritura, en las enseñanzas de la palabra de Dios, has tenido que reconocer que estabas equivocado, que estabas equivocada, porque ese es un efecto de la fe. Eres una persona mansa en tu vida espiritual. ¿Te dejas guiar por el Señor? ¿O quieres tomar las riendas de tu vida, siendo un hijo de Dios, siendo un cristiano? ¿Quieres tomar las riendas de tu vida? ¿Y quieres vivir tu vida cristianamente, pero a tu manera? Es que no se puede. No se puede vivir una vida cristiana a tu manera, a mi manera, porque solo hay un camino y una vida que vivir. Y esa vida se vive en Jesús, en la fe, puesto los ojos en Él, la fe en Él. Has tenido que tomar decisiones en tu vida. ¿Eres tú una persona obediente a las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O todavía luchas con las enseñanzas de su palabra? Hoy quiero que entiendas que la fe cristiana se enfoca en Jesús, en su palabra y en cómo dejamos que Él guíe nuestra vida en humildad, en mansedumbre y en obediencia. ¿Por qué no vamos, dicen los jóvenes, por qué no podemos ir a lugares, ¿cierto?, donde hay discoteca, donde hay música, alcohol? ¿Qué dice la Biblia? Ah, me dicen ellos, la Biblia dice que ese lugar no es para nosotros. No vaya. La Biblia dice que no debemos comer cerdo. No coma. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debo abstenerme de esto. Hágalo. La Biblia enseña que debemos adorar al Señor en el día de reposo, sábado. Hágalo. La Biblia enseña que debemos, ¿cierto?, honrar a los padres. Hónrelos, dándole alegría a los padres, no tristezas. Yo le digo a mis alumnos y también le digo a mis hijos, no le des tristeza a tus padres, porque eso es deshonrarlos. Un hijo que honra a sus padres le alegra la vida. Le hace la vida fácil. La Biblia dice que tú como joven o tú como adulto, si tienes un padre o una madre, tienes que honrarles. Esa es tu misión. Y si lo dice la Biblia, sé obediente, sé humilde y reconoce que a veces no lo has hecho y entonces cambia. Si la Biblia te enseña cómo debes vivir, obedece. Sal de donde estás. Sigue a Cristo en su palabra, no en una religión, en su palabra.
Obviamente su palabra te va a mostrar dónde debes ir. Hoy no voy a hablar de las iglesias, pero sí te puedo decir que hay una iglesia verdadera y que leyendo la palabra de Dios y obedeciendo lo que la Biblia enseña, tú te darás cuenta en qué camino debes andar. Así que Saulo de Tarso murió para convertirse en Pablo. Era otro hombre dispuesto a sufrir por Cristo, dispuesto a vivir todo lo que le tocó a vivir a él como discípulo. Latigazos, ¿cierto? Las veces que estuvo en cárcel, cuando lo apedrearon, cuando lo bajaron por una muralla, cuando intentaron matarlo, cuando lo mordió una serpiente, cuando, ¿cierto? Naufragó, tantas cosas que él vivió. Cuando él dice en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, ¿ustedes se imaginan cuántas veces tuvo que enfrentarse con aquellos a los cuales servía antes de ser cristianos? ¿Cuántas veces a lo mejor querían obligarlo a negar su fe como cristiano? Forzarlo a que volviera a su camino antiguo con sus enseñanzas erradas. Él se mantuvo firme, se mantuvo fiel, obediente a Dios en su palabra, a su palabra. Así que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida espiritual. ¿Dónde usted ha puesto su fe? ¿En su vida pasada? ¿Dónde ha puesto usted su fe? ¿En la palabra de Dios? ¿En Jesús? Tanto Saulo como tú y yo debemos dejar muchas cosas para mantenernos firmes en la fe. En tu casa, tu familia ve la fe que tú tienes. Cómo desarrollas la fe en Cristo Jesús y en su palabra. ¿Tu familia lo ve en ti? Yo siempre les digo a las personas, nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Ellos ven en qué creemos, en quién dedicamos nuestra confianza, qué pasatiempo tenemos o cuál es nuestro pasatiempo favorito. Ellos pueden ver que tú has puesto tu fe en Cristo, en su palabra, que tú eres fiel a Él y a su enseñanza. Ellos pueden ver que tu mayor pasatiempo es servirle, es leer su palabra, es alimentar tu vida espiritual. Cuando tú entras a la habitación de tus hijos, ¿hay alguna muralla que ha sido dedicada para colocar mensajes espirituales a tus hijos? En donde ellos, a medida que crezcan, puedan ver que en tu hogar tu fe ha sido puesto en Jesús. Vivimos en una sociedad consumista, en donde disfrutamos mucho en comprar, pero lo que compramos no es eterno. Y lo eterno es lo que debemos entregar a nuestros hijos. Así que, ¿por qué no colocar o por qué no enmarcar el certificado de su bautismo? Este fin de semana se bautizó el hijo de una amiga. A los 6 años él ya quería bautizarse.
A los 7 lo logró, perdón, a los 8 ya lo logró. Y lo primero que le pregunto, ¿qué vas a hacer con el certificado? Lo voy a enmarcar. Pónelo en la pieza. Sí, me dijo, en su pieza lo voy a poner. Para que nunca olvide en quién ha creído. A veces, cuando crecemos, estamos tan influenciados por lo que nos rodea que soltamos nuestra fe en Jesús. Y eso nos hace caer y sufrir. ¿Dónde has puesto tu fe? ¿En quién has creído todo este tiempo? Yo te invito a creer en la palabra de Dios. Yo te invito a decidir por Jesús. Y quiero terminar el último versículo. Efesios 3, 17 al 20. ¿Qué dice Efesios 3, 17 al 20? Lo leo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo te invito a volver a tu fe en Cristo, tu fe en sus enseñanzas, esa fe que te llena de humildad, en donde tú reconoces tus faltas, tus errores, esa fe donde te mueve a dejarte guiar por Dios en su palabra, en su enseñanza, caminar donde Él te indica, en una fe que obedece a Dios. ¿Saben? No hay hombres o mujeres infieles. Hay hombres y mujeres sin fe. Porque cuando no tenemos fe en Jesús, no hay obediencia. Si tú has sido infiel, fue porque perdiste tu fe en Jesús. Así que vuelve a confiar en Él, vuelve a creer en Él, vuelve a hacer de Él tu mayor tesoro. Quiero terminar con esta alabanza. Cristo es nuestro tesoro. Si Él nos enseña en su palabra cómo vivir, vivamos como Él nos enseña, a la altura de lo que Él nos enseña. Donde quieras esconder o guardar tu tesoro, en el cielo lo puedes esconder. Donde el ladrón no robará, no podrán corromperlo, en el cielo seguro estará. Hay
yo vivo, será mi gran tesoro hasta morir. Si piensas hoy por dónde iré o cuál será el camino, existe un mapa para nosotros hoy. Si leemos y seguimos lo que Él nos indica, no nos perderemos, debemos escoger. Hay un lugar al final de la jornada de esta vida. Es la razón por qué vivir. Cristo es el tesoro, la razón por la cual yo vivo, será mi gran tesoro hasta morir. Hay un lugar al final de la jornada de esta vida. Es la razón por qué vivir. Cristo es el tesoro, la razón por la cual tú vives, será tu gran tesoro hasta morir. Cristo es el tesoro.